Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del canal, la entrevista número 32. En esta nos acompaña María Angélica Lucas Sátiro. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Estatal de Minas Gerais, especializada en Filosofía para Niños por la Universidad Estatal de Moncler, posgraduada en Pedagogía Empresarial por la Universidad Estatal de Minas Gerais, posgraduada en temas filosóficos por la Universidad Federal de Minas Gerais, magíster en creatividad aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela, investigadora con estudios superiores en filosofía práctica por la Universidad de Barcelona y doctora en pedagogía por la Universidad de Barcelona. Un gusto tenerte aquí, Angélica. ¿Cómo has estado? Bienvenida a este canal. Hola, Axel. Gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre poder dialogar con personas como tú que tienen ese aprecio por la filosofía, la educación, la infancia, la juventud. Así que para mí es un placer. Gracias por invitarme. Al contrario, el placer es mío. Y bueno, vamos iniciando esta entrevista con la primera pregunta. ¿Cómo conociste filosofía para niñas, niños y adolescentes? Bueno, una pregunta con historia, digamos. Yo estaba en Brasil, eran los años 80, yo era profesora de filosofía de adolescentes, tenía en mi sala de aula, cada vez mi salón de clase, cada vez unos 70 por grupo clase, o sea que yo a veces tenía 700 alumnos adolescentes ahí y tenía aquel reto de cómo hacerlos amar la filosofía, ver valor en eso, aprender en un país tropical, los cuerpos ahí, con la adolescencia, las hormonas, era un reto bastante importante. Y en aquel entonces, de los años 80, yo y una compañera profesora escribimos un libro, hicimos todo un trabajo de partir de la persona, del adolescente, ¿no? ¿Quién soy yo? Para después llegar a la pregunta, ¿quién es el ser humano? Y a partir de ahí criamos desde la cultura de la juventud todo un proceso de desarrollo del pensamiento filosófico. Nos fue muy bien, nos funcionaba fenomenal. Al final salió un libro que se llama Pensando Mejor, sería la traducción. Y estuvo muchos años ese libro ayudando a muchos profes como nosotras a hacer filosofía adolescencia. Y en ese momento, exactamente que estábamos ahí haciendo ese trabajo, fue cuando en las escuelas que yo trabajaba, se llamaban Escuelas Pitágoras, era una red muy grande de escuelas particulares, privadas, y ahí surgió una persona ya que trabajaba con la parte de innovación y dijo, mira, encontramos filosofía para niños, ¿no? En portugués, filosofía para crianças. Y entonces me vino a hablar, estuvimos hablando también con los dueños y al final han decidido que querían implementar esa línea de trabajo. Entonces, en aquel momento yo ya había trabajado con la infancia. Cuando llegué a ser profe de filosofía de adolescentes, yo ya venía de haber sido profe de educación infantil o preescolar, como llaman en México, profe de primaria, profe de secundaria, profe que sería la prepa, y yo ya había pasado por todo eso y ya había sido pues vicedirectora de escuela, y había vivido muchas cosas, profesora de arte, de teatro, y con la infancia yo ya había tenido proyectos y tal, y por eso allí me han dicho, a ver, ¿qué te parece? Se asume como la coordinación de este proyecto. Y me acuerdo bien que en aquel momento mi compañero y yo hemos dicho, a ver, la formación es importante porque por más, ¿no? Que sepamos lo que hacemos, ya teníamos esa experiencia de haber creado un libro y una metodología propia y todo eso,
pero nos pareció importante. Entonces, a partir de ahí, yo empecé un camino formativo. Esa amiga luego se fue, no siguió por ahí, entonces yo seguí sola con la coordinación, la formación de todo el profesorado de educación infantil, primaria y secundaria y todo. Yo era responsable por eso. Y para tanto, yo me estuve formando, por un lado, con el Centro Brasileño de Filosofía para Crianças, Catherine Young Silva, que fue una gran maestra, lástima que nos dejó muy pronto. Y después yo me fui ahí a estudiar con Matthew Lipman, con Anne Margaret Sharp, con Thomas Jackson, enfim. Fui más de una vez al IAPC, a la Universidad de New Jersey, en Estados Unidos, ¿no? Una experiencia que para mí fue muy importante. Muy bien, y a partir de ese conocimiento de filosofía para niños o filosofía para crianzas, pues se llevó a cabo o llevaste a cabo una serie de proyectos que ahora es lo que quiero que abordemos, profundicemos. Vale, sí, podemos hablar de todo eso. A mí me pareció importante recuperar un poco esa historia, ¿no? Porque muchas personas se encuentran con filosofía en infancia y no necesariamente dan el valor. Piensan incluso que no es filosofía, ¿no? Porque está mezclado con infancia. Y en aquel momento para nosotros fue muy importante. Yo quisiera retomar de allí antes de hablar de las propuestas que acabé haciendo, porque estuvimos 10 años, o sea, una década, trabajando con las novelas Lipman, además de que en aquel momento yo me propuse hacer como el testeo del Hospital de Muñecas de Anne Sharp, Elfie de Lipman, Rebecca de Ronald Reed. Estuvimos haciendo testeos de materiales de otras personas de la comunidad internacional y lo que pasó durante esa década que te conté que iba formando todos los profesores de educación infantil hasta secundaria, hasta la prepa, ¿no? Y lo que yo descubrí en esos 10 años de trabajo ahí bastante serio y con muchas horas de dedicación, entrando en todas las aulas, ¿no? Lo que descubrí primero es que con los niños y niñas de 3, 4 y 5 años, no había manera que funcionara las novelas filosóficas. No havia maneira. E eu fui investigando mais, evidentemente, fui a investigar práctica y teóricamente, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es la noción de tiempo que tienen, ¿no? Entonces, les va mejor cuento corto por la cuestión de tiempo, por la noción de tiempo. Porque essa novela distendida en el tiempo, trabajada a lo largo de un año, pues es un formato que vimos que con ellos pues los perdíamos, ¿no? Luego, esas criaturas de 3, 4, 5 años, yo siempre digo que fueron y son mis grandes maestras, porque yo pensé, a ver, déjame observar cómo, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando para a mí me quedó ahí muy, muy claro, ¿no? Que había que jugar a pensar, porque el juego, lo lúdico es propio de la infancia. Entonces era una aportación que la infancia hacía a la filosofía, digamos, tener su tono lúdico, ¿no? Y que el cuerpo tendría que estar como son los cuerpos de la infancia, en movimiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues, en sus momentos debidos, sentar a dialogar, pero sí hacer el cuerpo partícipe y partir de él, ¿no? Jugar a pensar desde ese cuerpo en movimiento que es la infancia temprana. Entonces, estas descubiertas, en aquel entonces, y ahora estoy hablando de los años 90, me han hecho investigar todo tipo de juegos tradicionales, arte, bueno, todo tipo de cosas y fuimos montando en aquel entonces con las maestras que yo formaba y coordinaba, fuimos montando nuestro propio como material, ¿no? A partir de elementos de la cultura de la infancia, ¿no?
el cancionero de la infancia, la cultura popular y lo que tenía ahí de todo tipo de cuentos y de juegos, para a partir de ahí poder filosofar con los niños y niñas. Nos iba funcionando muy bien y entonces ocurrió un NICPIC aquí en España y me encontré con Irene de Puig, del Grupo IDEF y todo el Grupo IDEF, y ella venía con el mismo problema con la cuestión de la educación infantil de los 3, 4, 5 años, y ella también había hecho una incursión investigando qué podría ser, y tenía un trabajo precioso con El cartero simpático, que es un cuento que ya existe por ahí, pero que ella montó como todo un proceso para explorar con las cartas y los niños pequeños y tal. Bueno, total, que de ese encuentro surgió lo que hoy se llama Proyecto Noria. Pero en aquel primer momento surgió Jugar a Pensar con niños y niñas de educación infantil, porque eran estos niños y niñas de 3, 4, 5 años, principalmente 4, 5, en aquel momento no eran ni tanto los de 3, no de 4, 5, pues nos habían hecho investigar mucho. Entonces Irene, desde Cataluña, investigaba con sus profes que trabajaban para todas las escuelas públicas de Cataluña, y yo desde allí, que trabajaba con todas las escuelas de Pitágoras, eran muchas, eran más de 70 escuelas, ¿no? Entonces estuvimos sosteniendo un periodo de investigación práctica y a la par fuimos haciendo una investigación teórica, ¿no? Por un lado, nos metimos más a fondo en todo el planteamiento de Lippmann, de las habilidades de pensamiento y todo lo que había ahí en esa área, y estructuramos lo que fuese Jugar a Pensar con niños y niñas de 4, 5 años, que luego en la reforma de educación infantil de México estuvo ese libro durante varios años guiando esa reforma. Ese libro hasta hoy es un libro pues que un montón de gente usa, agradece que exista. Para nosotros fue importante haber hecho ese trabajo, y lo que creo que es fundamental que sepan, Axel, es que estos libros no salieron de nuestra cabeza en solitario o nuestras ganas de escribir un libro, no fue eso. Por eso te explico la problemática, ¿no? Pues Irene también llevaba una década aquí de trabajar con las novelas Lippmann en territorio catalán. Entonces, encontrar con ese problema en concreto y buscar solución para él fue lo que nos condujo allá en los años 90 a hacer esta propuesta de Jugar a Pensar a través del arte, a través del juego y a través de las diferentes narrativas. No solo novelas, aquí incluimos pues los cuentos cortos, los cuentos tradicionales, más bien las leyendas, los mitos, las narrativas que nos parecía fundamental como inserción también en la cultura, ¿no? Y en la perspectiva intercultural. Y bueno, ese libro fue todo un éxito y la gente empezaba a pedir a nosotras, oye, ya que han hecho ese para 4 5, ¿será que podían hacer para otras edades? Cada vez nos pedían, ¿no? 6, 7, 8, 8, y al final yo y Irene lo que hicimos fue un currículo entero, el currículum Noria, que va de 3 a 11 años, que sería educación preescolar, como decís vosotros en México, y primaria, ¿no? Entonces, esa propuesta acabó pues siendo uno de los currículums de filosofía para niños de la comunidad de filosofía para niños en el mundo, y nosotros seguimos pues testeando con nuestro mismo proceso, ¿no? Un proceso muy conectado a la realidad de aulas, y luego, en mi caso, yo trabajo hace años en todos los países latinoamericanos, entonces no solo aulas aquí de España, que es donde vivo yo hoy
hoy no, desde hace 23 años, ¿no? Y, pero también de todas las aulas, incluido de México, que yo he tenido el gusto y el placer de ir prácticamente todo México y entrar en las escuelas y estar sintiendo el latido, ¿no? Del aula real. Entonces, Noria, yo pienso que encontró mucha adhesión porque intentamos, ¿no? Partir de esa realidad y de ese latido real, ¿no? Y después hay otros proyectos, pero no sé lo que quieres preguntarme más. Yo puedo hablar de más cosas. Por ahora te expliqué lo de Noria, ¿no? Pero hay más. No sé lo que quieres que explique. Hay algo que se me hizo interesante al momento de leer algunos de los manuales del proyecto Noria, y es que tanto Irene como tú proponen otra categoría de habilidades de pensamiento que serían las habilidades de percepción. ¿Nos podrías comentar sobre eso? ¿Faltaban o por qué la Sí, propuesta? sí, mira, esa pregunta siempre me gusta también porque cuando estábamos, ay, perdón, cuando estábamos en ese proceso que te conté de ir creando el proyecto, no investigando y tal, cuando acabamos todo el proyecto, estuvimos trabajando con los 4 grupos de habilidades que propone Lippmann, de investigación, conceptualización, razonamiento, traducción y formulación. Estuvimos ahí. Lo que pasa es que yo llevo años de trabajar con el tema de la creatividad, también investigando, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la creatividad, yo venía haciendo un trabajo con otros grupos que no son de filosofía y vimos la fundamental importancia de la relación entre percepción y creatividad. Sobre conocimiento ya sabemos, ¿no? La relación entre percepción y el proceso de conocimiento, desde la filosofía ya lo tenemos claro. Entonces, en aquel entonces, cuando hablamos con Irene, ella decidió trabajar dentro del proyecto Noria, lo que es el Persensar y el PEBLI, que es una propuesta de percepción a partir de los 5 sentidos, pero no como grupo de habilidades de pensamiento, sino como la percepción, como trabaja la filosofía, como concepto, ¿no? Y yo seguí investigando por otro lado y fui a leer muchos, principalmente neurocientíficos, estuve leyendo mucho los psicólogos de la creatividad, en fin, yo me metí por otro mundo, digamos, diferente de lo que estaba yendo Irene. Y a partir de ahí fue que ya desde el libro de Jugar a Pensar con Niños de 3, 4 años, yo ya incluí las habilidades de percepción. En aquel momento, yo tuve clarísimo, exactamente por aquello que te conté, que los niños y niñas de 3, 4, 5 años siempre fueron mis grandes maestros. Si era para jugar, pensar desde un cuerpo en movimiento, pues ese cuerpo es percepción, es un cuerpo sintiente, es un cuerpo que está captando la realidad. Entonces, para trabajar con los de 3, 4 años, yo me puse a investigar muchísimo, ¿no? Porque hay un salto ahí importante entre los 3 y los 4 años, hay un cambio importante de todo, ¿no? Desde capacidad cognitiva, psicomotora, enfim. E a partir de aí, eu empecé com esse grupo de habilidades de percepção, principalmente para atender a esse grupo de 3, 4, ¿no? Lo que pasa es que a partir de ahí, no solo yo, como otras personas empezaron a aplicar con los de otra edad y entendimos que sí que tenía mucho sentido trabajar con las habilidades perceptivas. Y ahí, claro, yo no paré de investigar y estuve
quando hicimos a revisão del Jugar, Pensar 4 e 5 anos, que é um livro que tenho junto com a Irene, eu introduzi as habilidades de percepção ali também, porque já estavam também em los outros de 3, 4. E luego, lo que vengo haciendo desde hace años es meterme cada vez más ahí actualmente. Já estou com outro tipo de profundização, vamos chamá-lo assim, que já estou chamando como habilidades plurissensoriales, não? Porque há muita investigação já sobre os diversos sentidos que temos para perceber hacia afuera e para perceber hacia adentro. Este ano sale aqui em Espanha um livro meu em que isso vai estar mais detalhadamente explicado. Esse livro sale por Editorial Santillana, se chama Pedagogia Atrevida, está focalizado em criatividade e educação, pero eu puse ali já toda essa parte de habilidades plurissensoriales bem desarrollado, não? Porque como não paramos de investigar, não? E investigar tanto teoricamente como praticamente, pues tiene un sentido muy grande y una importancia también trabajar sentidos como la cronocepción, que es la percepción del tiempo, ¿no? Que uno piensa que porque existen relojes, calendarios, agendas, que todos tienen la misma percepción del tiempo y no es así, ¿no? Entonces, trabajar principalmente para niños y niñas pequeños, el concepto de tiempo es construido, ¿no? Es una construcción. Y hay todo un, además de ser un tema filosófico de gran calado, el tiempo, pues es también ahí, desde la perspectiva de la habilidad, es algo que se puede desarrollar, ¿no? Porque lo que me gustó de trabajar con la perspectiva de habilidad de percepción y no la percepción como tema, lo que me gusta es que cuando es habilidad, tú puedes seguir desarrollando. Y es eso que me gusta, ¿no? Además de esto, es el hecho de que las investigaciones me han conducido a ver que cuando son habilidades, los niños y niñas, adolescentes y adultos también pueden afinar, mejorar, evolucionar su capacidad perceptiva y, por lo tanto, mejorar la capacidad de entendimiento del mundo, ¿no? Porque los canales de captación están mejores, están más fluidos. Entonces, nosotros trabajamos ahí con muchas de esas habilidades plurisensoriales. Para que tengas una idea, hay un libro que propone hasta 30 y tantas de estos sentidos, que son internos y externos, ¿no? Para percibir hacia adentro del cuerpo también. Pero bueno, ese es un tema que ya te cuento de aquí a unos años. Si me vuelves a entrevistar, probablemente voy a contar cosas nuevas, porque yo no paro. Es una de las cosas que me encanta, es seguir ahí investigando y, obviamente, investigando tanto teóricamente como la cosa en sí ocurriendo con los niños y niñas y jóvenes, ¿no? Porque no sirve de mucho en ese caso si solo tenemos el concepto y luego no sabemos cómo que eso puede desarrollarse. Pues si estamos hablando de educación, hay un nivel de la cosa que es práctico, entonces hay un compromiso también con eso. No, pues claramente te vamos a invitar otra vez y varias veces. Vale. Bueno, te iba a comentar también sobre, tengo aquí otros dos conceptos y vendría siendo el de, ya lo habías comentado, ese aspecto lúdico, y ahora el siguiente concepto, lo de la filosofía lúdica. Es, bueno, ahorita nos vas a comentar, pero yo lo veo, y no sé si esté bien, ahorita me corriges, como lo que comentan, como una práctica filosófica, ¿no? Como que un enfoque ya
a lo mejor que ya se puede, ya tiene diferencias, ¿no? Ya con la filosofía para niños. ¿Sí es así o cómo sería? Vamos allá. Yo cuando propuse el movimiento de filosofía lúdica, primero lo llamé movimiento. Y eso significa que no es un proyecto, no es un programa, es un movimiento dentro de la línea de filosofía para niños. O sea, yo no tengo ninguna intención de inventar una cosa paralela, sino que hay cosas que compartimos con la propuesta de Lippmann, mi gran maestro, y de Anne Chapin, mi maestra también. Entonces no tenemos por qué querer suplantar eso. Lo que han hecho de bueno fue abrir todo un campo, ¿no? Entonces es un movimiento, tiene un manifiesto, ese manifiesto explica varios elementos de esa filosofía lúdica, o sea, tiene una carta de intenciones muy clara, porque los movimientos son cosas sociales, ¿no? Yo cuando inventé esa filosofía lúdica, como todo lo demás que suelo desarrollar, no es solo para mí, es para quien quiera, ¿no? Es una cosa que está ahí para que compartamos varias personas, ¿no? Y en ese manifiesto, está publicado en el libro que he escrito que se llama Filosofía Mínima, que salió publicado, creo, que en 2016, creo yo. Ahora no me acuerdo el año, pero creo que fue por ahí. Y luego hay unos vídeos que en mi canal YouTube también hay hablando de ese manifiesto, ¿no? Él tiene toda una estructura, yo voy a, quien quiera saber más puede ir ahí a leer, pero yo voy a resumir en pocas palabras, voy a intentar. Yo siempre digo que filosofía lúdica es jugar a pensar y pensar jugando. Entonces, ¿qué significa eso? Yo cuando te contaba qué es lo que me pasó en los años 80, que yo descubrí con los pequeños de 3, 4, 5 años que había que jugar a pensar, ¿cierto? Entonces, esa parte lúdica yo entendí que era una aportación de la infancia a la filosofía, ¿cierto? Entonces, por un lado, esa aportación es de práctica filosófica, evidentemente, una práctica que no solo se da a través de los juegos, o sea, también se llama lúdica porque utilizamos juegos como recursos, sí, pero no solo por eso. Se llama lúdica también para poder pensar jugando, o sea, para desarrollar el pensamiento como un juego también. Que eso es muy diferente de pensar, son los recursos que son juegos para poder desarrollar pensamiento filosófico. Queremos eso, pero también queremos que la gente disfrute del pensamiento, que lo goce, que sea una experiencia linda el pensamiento. Para mí lo es, ¿no? Pero infelizmente lo que vemos es que hay una desgana para aprender, una desgana para pensar, ¿no? El pensamiento tiene fama de ser una cosa pesada, y ay, ahora tengo que pensar, ¿no? Aquí en España, no sé si eso vale para otros lugares del mundo, pero aquí, cuando querían dar un castigo, les enviaban a la silla para pensar. Tú a la silla para pensar, o sea, el pensamiento era igual a castigo, ¿no? Entonces aquí hay todo un entendimiento, vamos a decir así, epistemológico, de que el propio acto de pensar puede ser gozoso, por más que sea trabajo, por más que hay que dar muchas vueltas, que el proceso de pensamiento riguroso es exigente, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué ser antipático, no tiene por qué ser una experiencia pesada. Entonces, aquí entra una cuestión, por un lado, epistemológica, ¿no? Por otro lado, estética, vamos a decir así, que es tratar el propio pensamiento como si fuera una obra de arte, ¿no? Tratar el propio pensamiento como si fuera un proceso creativo de entendimiento del mundo. Era Deleuze que decía dos cosas que a mí me gustan mucho para ayudar a hablar de la filosofía lúdica.
Una de ellas es cuando él dice que tener ideas es como una fiesta. Entonces, resgatar esa idea de celebrar el hecho del pensamiento y de tener ideas, que Deleuze lo defiende tan lindamente, ¿no? La otra cosa que también está en Deleuze es que él dice que la filosofía es crear conceptos. Filosofar es crear concepto. Entonces, teniendo esas ideas, esas dos ideas de Deleuze conjugadas, podemos pensar en eso que estoy diciendo ahora, ¿no? De que la propia experiencia de pensamiento es lúdica. Entonces, no es solo una experiencia pedagógica lúdica para pensar, sino que el propio pensamiento puede darse lúdicamente, ¿no? Y aquí también, para mí fue muy importante el Homo Ludens de Huizinga, que lo leí en los años 80 y me orientó mucho en el trabajo que hacía con adolescentes, ¿no? Que es entender culturalmente que el ser humano es un ser lúdico, es un Homo Ludens, ¿no? Es un ser que al hacer cultura juega y por lo tanto, cuando está produciendo todos los elementos de la cultura, el lenguaje, el conocimiento, etcétera, 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 lo hace desde una perspectiva lúdica, ¿no? Entonces, eso también es uno de los componentes de ese entramado que define la filosofía lúdica. Hay otros. Bergson, yo ahora mismo hablaba de la risa, Bergson es otro autor que lo tenemos ahí muy claro para ayudar a pensar isso. Merleau-Ponty es otro que en varios aspectos de su teoría, él habla de la ludicidad también de la filosofía. En fin, hay otros, podría citar Bachelard, que es otro que personalmente también me gusta bastante, ¿no? Cuando va a explorar la cuestión del espacio, de la imaginación, en fin, va ayudando a ver estos aspectos del pensamiento que podemos llamar de lúdicos, ¿no? Y junto a ese lúdico tener ese componente de creativo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, María Zambrano también es otra autora que fundamenta bastante esa parte de pensamiento, de filosofía lúdica, perdón, porque ella habla de la razón poética, ¿no? Esa razón que no está partida por la mitad, esa razón que es también creación, que es también emoción, ¿no? Marta Nussbaum también tiene alguna cosa ahí que nos ayuda a ver ese componente dentro del propio pensamiento, ¿no? Y bueno, es eso. Yo seguiría hablando de cada cosa que me preguntas, Axel, yo seguiría hablando porque son temas que me interesan, pero yo creo que con eso tenemos claro que la propuesta de la filosofía lúdica, obviamente, ella tiene cabida en la educación, mientras sea una práctica filosófica, y no solo educación escolar, formal, sino la educación que se da en las familias, que se da en los museos, que se da en la sociedad civil, en las ciudades, ¿no? La educación formal, no formal e informal, la filosofía lúdica aporta ahí en estos ámbitos. Y es eso, pero también es un ayudar a desarrollar ese pensamiento, essa forma de hacer filosofia que sea juguetona também dentro de uno mesmo, não? Ou seja, é um planteamento também epistemológico, ¿no? Y ahorita que comentabas esa relación de filosofía lúdica y creatividad, la siguiente pregunta es sobre un concepto que conlleva la creatividad. Ahí mencionabas también en tus obras sobre la ciudadanía creativa. ¿Cuál sería, de qué se trata ese concepto? Eu creio que temos que fazer mais, como se chama, mais entrevistas para tanto conceito. Vamos allá. Yo empecé a investigar la creatividad por varias razones.
Pero me parece importante decir que paralelo a mi profesión en la educación y con la filosofía, yo hacía teatro, ¿no? Y durante muchos años hice teatro allá en Brasil. Y luego a mí me encanta la música, entonces siempre estoy involucrada con música, escribo, ¿no? Escribo poesía, escribo literatura. Entonces, en mi vida, la creatividad siempre ha sido una capacidad que yo voy a tener el atrevimiento de decir que me ha salvado. El hecho de crear me ha salvado de muchas situaciones desagradables, porque la vida tiene de todo, ¿no? Entonces, poder crear algo siempre me ha salvado. Y digamos, ese descubrimiento personal, ¿no? Me ha hecho inquietarme con esa capacidad humana, ¿no? Y yo pensé, uy, pero si pasa eso conmigo, debe pasar con más gente, ¿no? No, no va a pasar solo conmigo, ¿no? Entonces, yo pasé a investigar la creatividad como capacidad humana y hice una maestría en ese sentido. Cuando empecé a hacer esa maestría, yo estaba desarrollando todo un campo de ética y creatividad, porque yo estaba muy intrigada con eso. Si la creatividad me salvaba, ¿no?, de situaciones complejas, pues podría ser también, ¿no?, para más gente. Entonces yo empecé a investigar la relación entre ética y creatividad, escribí unos cuantos libros con un compañero filósofo en Brasil llamado Paulo Volcker. Hicimos un currículum, yo eso de hacer currículums, hicimos un currículum de educación primaria hasta secundaria de ética y creatividad para esas escuelas Pitágoras, ¿no? Desarrollamos un conjunto de cosas allí y en la maestría yo defendí la tesis de ética y creatividad y cuando acabé esa tesis, que yo la estaba defendiendo en una facultad de educación, entonces estaba pensando mucho en el cómo las cosas ocurren en educación. Y entonces yo ahí llegué a la conclusión que tenía que crear un concepto y por lo tanto sería mejor ir a la filosofía, ¿no? Yo siempre estoy saltando de un campo a otro, que es el concepto de ethos creativo. Entonces, yo me matriculé ya aquí en la Universidad de Barcelona en la filosofía, en un doctorado, ¿no? Hice todas las disciplinas y defendí una tesina, que no era la tesis doctoral, pero era la tesina sobre el ethos creativo, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Cómo se estructuraba? Un concepto que para mí fue muy importante, ¿no? Resulta que acabé no defendiendo la tesis por varias razones de mi vida personal, tuve que viajar por el mundo todo, y ahí, mientras iba viajando y trabajando con proyectos, pues yo fui aplicando ese concepto de ethos creativo. Y fue justamente en Guatemala cuando me abrimos una escuela de creatividad para reducir la pobreza, ¿no? Y trabajábamos con adolescentes en riesgo de exclusión y que venían de todo tipo de comunidades, y nuestro objetivo era desarrollar su capacidad creativa para que ellos pudieran volver a sus territorios y ayudar a desarrollar sus territorios, ¿no? Y como yo fui una de las creadoras de la escuela, después lo sistematicé, después escribí un libro sobre eso, yo seguí pensando y dando vueltas sobre aquello que ya había hecho antes de ética y creatividad. Y ahí, de allí, yo fui consultora después del Ministerio de Educación de Guatemala, del Ministerio de Cultura de Guatemala y de unas asociaciones de ciudadanía. Y cuando fui haciendo ese trabajo, principalmente allá, yo me di cuenta de que había forma de desarrollar ciudadanía creativa. Y entonces ese germen del concepto nació ahí en Guatemala. Nació ahí en esa relación que yo fui teniendo de muchos años, ¿no?, con todo ese país y principalmente en aquel momento con la juventud,
porque yo era consultora ya de los jóvenes que estaban saliendo de la educación obligatoria, ¿no? Obligatoria. Y ahí fue cuando empecé a escribir, a sistematizar el concepto de ciudadanía creativa. Pero claro, yo en aquel momento todavía no tenía el concepto tan claro. Entonces, ¿qué hice yo? Pues vuelvo para desarrollar mi tesis doctoral, pero ahí ya he querido ir a la educación, porque pensé, yo lo que tengo que hacer es una pedagogía de la ciudadanía creativa, ¿no? Porque era lo que yo estaba tratando, enfrentándome allí en todo aquel trabajo que hacía. Entonces, mi tesis doctoral, que está liberada en internet, quien quiere leerlo puede leer, se llama Pedagogía para una ciudadanía creativa, porque ahí lo que hice fue recuperar todo ese trabajo que había hecho desde entonces, ¿no? De la ética y creatividad, el etos creativo, la parte teórica y toda la parte práctica también de los enfrentamientos con cómo podemos utilizar la capacidad de creatividad, ¿no? Como creatividad social, como innovación social, ¿no? Y también escribí un libro que se publicó en México, Personas Creativas, Ciudadanos Creativos, que justamente ya também iba uniendo isso já com a filosofia e a infância, e eu já empecé a conectar, porque era um campus que eu tinha bases diferentes. E no doutorado, pues, lo uní, e a partir de aí, lo que chamamos de cidadania creativa é uma perspectiva, é desde uma perspectiva sistêmica. Se trata de desenvolver pessoas que sean inventivas, que pasen por procesos creativos, que busquen transformar sus ambientes en ambientes creativos, tanto el microentorno como el macroentorno en la medida de lo posible, y que sus resultados puedan aportar algún tipo de valor, ¿no? Porque para mí la creatividad, crear es generar nuevas, más y mejores ideas con valor. Entonces, en ese sentido, el trabajo de la ciudadanía creativa, pues como concepto, tiene esa perspectiva sistémica y estructura toda una pedagogía para ayudar a que eso pase, ¿no? Y esa tesis la defendí en 2012 y de 2012 hasta hoy, pues la aplicación de ese concepto se viene dando en contextos muy variados, ¿no? Desde la propuesta de ciudadanía creativa y medio ambiente, que es lo que ocurre ciudadanía creativa y el jardín de Juanita, que ahí es con la infancia, hasta asesorías que hago pues con gobiernos o con museos o con centros de creación y cómo es que podemos trabajar la cultura y la creatividad con ese enfoque de generar ciudadanía creativa y por lo tanto aportar valor social, ¿no? Y es eso. Ay. Si quieres, lo dejamos por hasta aquí, Angélica, y ya después lo retomamos. Pues Porque, sí, Axel, creo que por hoy ya hicimos ahí como una horita, sí. ¿no? Y para mí es un placer, Axel, dialogar con alguien que quiere saber sobre todos esos conceptos que en mi caso son conceptos con una perspectiva de praxis, ¿no? Porque a mí tanto me interesa fundamentarlos teóricamente como que tengan cabida en el mundo real, en el mundo práctico. Entonces, para mí es muy importante estar con alguien que está interesado en eso, tanto cuanto yo. Así que te agradezco la invitación para participar de tu programa de entrevistas y también te agradezco las preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y después vamos a estar continuando con. Pues sí, con gusto y con placer. Nos vemos. Chao. Nos vemos.